Mi novia se convirtió en una mujer empoderada y me dejó, pero cuando tuvo que pagar su deuda de $50,000 volvió llorando. Nunca imaginé que una persona pudiera irse de tu vida no con un grito, no con una gran pelea, sino con una especie de desprecio silencioso que te deja pensando si en algún momento de verdad te quiso o simplemente te usó mientras le convenía. Me llamo Adrián, tengo 27 años, y durante casi 3 años viví con Camila, que en ese entonces tenía 24. Siempre he sido una persona de trabajo. No vengo de una familia rica ni heredé nada. Todo lo que tengo me costó tiempo, cansancio y varios errores. En mi ciudad tengo un local pequeño de accesorios, relojes, perfumes importados y ropa casual para hombre. No es una boutique lujosa en una zona exclusiva ni nada parecido, pero funciona bien. Tengo clientela fija, vendo por internet y con eso me alcanza para vivir tranquilo. No me sobra el dinero como para despilfarrar, pero tampoco vivo contando monedas. Cuando conocí a Camila, eso fue precisamente lo que le llamó la atención de mí. Aunque en ese momento yo no lo vi así. Nos conocimos en una reunión de unos amigos en común. Ella estudiaba artes escénicas y canto. Era de esas personas que entran a un lugar y automáticamente hacen que todos las miren, no porque fuera la más bonita del mundo, sino porque sabía hacerse notar. Hablaba fuerte, reía fuerte, opinaba de todo con mucha seguridad. Tenía esa energía que al principio resulta atractiva porque parece confianza. Esa noche habló casi 1 hora sobre sus planes de vida. Decía que no había nacido para ser una persona común, que ella no se veía trabajando en una oficina ni obedeciendo horarios. Según sus palabras, estaba destinada a escenarios, cámaras, entrevistas, reconocimiento. Quería ser cantante, actriz, influencer, todo al mismo tiempo. Sus referencias eran artistas famosas a las que admiraba y repetía constantemente que un día estaría a ese nivel. Yo lo tomé como entusiasmo juvenil. En realidad hasta me pareció admirable que alguien tuviera sueños tan grandes. Empezamos a salir y durante los primeros meses todo parecía bastante normal. Ella iba a la universidad, yo me enfocaba en mi negocio, nos veíamos por las noches, salíamos a comer, al cine, a veces simplemente nos quedábamos en mi departamento viendo películas. Camila era intensa, sí, pero también sabía ser cariñosa cuando quería. Me hacía sentir importante. Tenía una forma de mirarte mientras hablabas que daba la impresión de que realmente estaba interesada en ti. Con el tiempo me fui involucrando más de lo que pensé. A los 8 meses de relación prácticamente ya vivía conmigo, aunque nunca hubo una conversación formal de vamos a mudarnos juntos. Simplemente empezó a dejar ropa, luego maquillaje, luego cargadores, luego una maleta entera, y un día me di cuenta de que ya estaba instalada. No me molestó. De hecho pensé que era un paso natural. El problema empezó cuando terminó la universidad. Yo asumí que buscaría algún empleo, aunque fuera temporal, mientras intentaba moverse en el mundo artístico. Pensé que tomaría clases adicionales, haría audiciones, grabaría material, buscaría contactos. Algo. Pero no. Camila tenía una teoría muy clara, trabajar para alguien más era rebajarse. Lo decía así, sin vergüenza. No estudié tantos años para terminar siendo recepcionista o mesera, me repetía. Yo trataba de explicarle que no tenía nada de malo empezar desde abajo, que muchísima gente construía sus sueños mientras sostenía otro trabajo, pero ella torcía la boca con fastidio. Eso es mentalidad de conformista, Adrián. La gente exitosa no pierde tiempo en tonterías. Al principio no discutía. Pensaba que necesitaba un poco de tiempo para aterrizar. 1 mes se convirtió en 2. 2 en 4. 4 en 6. Y Camila seguía sin producir un solo peso. Lo más frustrante no era únicamente que no trabajara, sino que tampoco hacía gran cosa para acercarse a sus metas. Subía historias cantando fragmentos de canciones conocidas, se tomaba fotos artísticas, pasaba horas viendo contenido de otras influencers y hablaba de proyectos enormes que nunca comenzaban. Siempre estaba planeando. Nunca ejecutando. Mientras tanto, sus gastos crecían. Primero eran cosas pequeñas. Unos zapatos porque un artista debe cuidar su imagen. Después ropa.
Después maquillaje más caro. Después luces para grabarse. Después un micrófono que según ella era indispensable. Luego cursos online que compraba y ni terminaba. Y como no tenía ingresos, terminaba usando mis tarjetas o pidiéndome que yo pagara solo por esta vez. La frase solo por esta vez se volvió casi diaria. Yo no puse límites desde el principio y ese fue mi error. Porque cuando uno empieza a cubrir pequeñas cosas por amor, la otra persona se acostumbra rápido a que resolverle la vida es tu obligación. En menos de un año yo estaba pagando renta, internet, comida, transporte, salidas, sus compras personales y hasta las mensualidades de 2 tarjetas de crédito que abrió diciendo que eran para invertir en su futuro. Cada vez que llegaban los estados de cuenta sentía una presión en el pecho. No porque mi negocio estuviera mal, sino porque yo sabía cuánto me costaba ganar ese dinero. Había días en que me levantaba a las 7 de la mañana, abría el local, hacía pedidos, atendía clientes complicados, revisaba inventario, resolvía entregas, cerraba casi a las 9 de la noche, para llegar a casa y encontrar cajas de compras nuevas en la sala. Y ella sonriendo como si fuera un premio. Mira amor, ¿a poco no está hermoso este set de maquillaje? Yo la miraba y por dentro pensaba cuánto acababa de costarme ese set hermoso. Pero me tragaba el comentario. Hasta que empecé a notar otra cosa. Camila no solo dependía económicamente de mí. También había dejado de colaborar en cualquier aspecto de la casa. Dormía hasta tarde. Dejaba tazas en la sala. Ropa sobre el sillón. Platos en el fregadero. Envases de comida por todos lados. Si yo no limpiaba o no contrataba a alguien de vez en cuando, el departamento se volvía un caos. Una noche llegué agotado. Había tenido un día particularmente pesado porque uno de mis proveedores me había fallado y tuve que mover media ciudad para conseguir mercancía. Solo quería cenar y acostarme. Entré y encontré la cocina llena de recipientes, vasos sucios y restos de comida. Camila estaba tirada en el sofá viendo videos. Respiré hondo. Me senté frente a ella. Tenemos que organizarnos mejor, le dije con calma. Ni siquiera levantó la mirada al principio. ¿Con qué? Con todo. Gastos, limpieza, horarios, no puedo seguir haciéndome cargo de absolutamente todo. Ahí sí pausó el teléfono. Me miró como si acabara de decir una ofensa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vivimos juntos. Lo lógico es que ambos aportemos. Si ahorita no puedes aportar dinero, por lo menos ayúdame a mantener la casa en orden y a reducir gastos innecesarios. Su cara cambió de inmediato. No a tristeza. A molestia. ¿O sea que ahora soy tu empleada doméstica? Solté un suspiro. No dije eso. Prácticamente sí. Camila, estoy hablando de responsabilidades normales. Se incorporó lentamente y cruzó los brazos. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que en algún momento ibas a sacar en cara todo. No te estoy sacando nada en cara. Claro que sí. Me estás diciendo que como no gano dinero tengo que ponerme a limpiar. Su tono ya era cortante. Yo todavía intentaba mantener la conversación en un nivel racional. No. Te estoy diciendo que somos adultos y esto no puede seguir siendo unilateral. Ella soltó una risa seca. Unilateral, qué palabra tan empresarial. No respondí. Y entonces vino la frase que por primera vez me hizo sentir algo parecido a vergüenza ajena. Adrián, tú no entiendes cómo funciona la gente que va a triunfar. La miré sin hablar. Ella continuó. Las personas con visión no se distraen en tareas pequeñas. Toda mi energía tiene que estar puesta en construir mi imagen y mi carrera. Por un momento pensé que estaba bromeando. Pero no. Lo decía totalmente en serio. Miré alrededor del departamento desordenado y luego la miré a ella. ¿Tu carrera? Pregunté. Camila, llevas 6 meses diciendo que vas a empezar cosas y no has terminado ni una. Sus ojos se endurecieron. Porque todavía no llega mi momento. El momento no llega solo. Se puso de pie. Ay,
por favor, ya vas a empezar con tu discurso de comerciante. Eso me hizo fruncir el ceño. ¿Discurso de qué? De comerciante, repitió con una media sonrisa. Tú piensas pequeño porque tu mundo es pequeño. Inventario, ventas, clientes, cajas, yo estoy pensando mucho más arriba que eso. Sentí el golpe en seco. Nunca me había avergonzado de mi trabajo. Yo sabía exactamente cuántos años me había costado levantarlo. Y escucharla hablar así, desde la comodidad de un sofá que yo pagaba, me produjo algo que no había sentido antes, distancia. Por primera vez no la vi como mi novia. La vi como alguien profundamente desconectado de la realidad. Me quedé sentado unos segundos sin decir nada. A veces una conversación no se rompe por el volumen, sino por la forma en que la otra persona te mira cuando ya dejó de respetarte. Y Camila, en ese momento, me estaba mirando así. Como si yo fuera un obstáculo menor en una vida grandiosa que ella imaginaba para sí misma. Intenté no reaccionar con enojo. No se trata de pensar pequeño o grande, le dije. Se trata de vivir en el presente. Las cuentas no se pagan con discursos. Ella alzó las cejas. Qué limitado suena eso. ¿Limitado? Sí. Todo en ti gira alrededor de pagar, vender, ahorrar, organizar. No entiendes lo que es apostar de verdad por un sueño. Me reí sin humor. ¿Apostar? Apostar sería trabajar por él. Lo tuyo es esperar a que suceda. Su mandíbula se tensó. Sabía que eso le había dolido porque era la verdad exacta. Se acercó un paso. ¿Y sabes qué? Dijo en voz más baja. Empiezo a sentir que me estás frenando. La miré fijo. ¿Yo te freno? Sí. Tu energía me baja. Tu mentalidad me baja. Todo el tiempo me hace sentir que mis metas son ridículas. Quise recordarle la cantidad de veces que la había llevado a estudios, la cantidad de equipos que le había comprado, las horas que me quedé escuchando sus ideas, fingiendo entusiasmo aunque muchas no tenían pies ni cabeza. Pero ya no tenía sentido enumerar nada. Porque la discusión ya no era sobre hechos. Era sobre orgullo. Jamás te he frenado, respondí. Lo único que te pedí fue madurez. Ella soltó una carcajada breve, casi despectiva. Madurez, dice el señor Perfumes. Esa frase me cayó peor de lo que debería. No por el comentario en sí, sino por la intención. Había veneno. Mi trabajo te ha dado de comer durante 2 años, le dije por primera vez con frialdad. Camila entrecerró los ojos. ¿Temporalmente? ¿Temporalmente? Sí, Adrián. Temporalmente. Porque cuando yo esté donde voy a estar, esto, hizo un gesto vago señalando alrededor, como si incluyera mi negocio, mi departamento y hasta mi forma de vida, esto no va a significar nada. Sentí que algo dentro de mí se apagaba. No exploté. No grité. Simplemente la observé como si estuviera viendo una versión de ella que había ignorado demasiado tiempo. Y seguía hablando. Yo necesito a mi lado a alguien que piense en grande, que me impulse, no a alguien que me venga con listas de gastos y platos sucios. ¿Entonces qué quieres? Pregunté. Me sostuvo la mirada. No sé si quiero seguir así. Hubo un silencio pesado. Yo esperaba, no sé, una grieta emocional, una duda, una señal de tristeza. No hubo ninguna. Solo convicción soberbia. Y eso me dio una tranquilidad extraña. Porque entendí que no estaba perdiendo a alguien que luchaba por la relación. Estaba viendo irse a alguien que ya se sentía por encima de mí. Si no quieres seguir, dije finalmente, no voy a detenerte. Creo que no esperaba esa respuesta. Parpadeó. Por un instante noté desconcierto. Tal vez esperaba que yo rogara, que intentara convencerla, que le recordara momentos bonitos. No lo hice. Entonces, como si necesitara recuperar el control, caminó hacia la habitación. Abrió el closet con brusquedad. Empezó a sacar ropa, bolsos, zapatos, maquillaje. Yo seguía sentado.
La escuchaba moverse de un lado a otro metiendo cosas en dos maletas medianas. Cada cierre, cada cajón, cada golpe contra el piso sonaba definitivo. Pasaron casi 20 minutos así. En otro momento de mi vida me habría levantado a detenerla. Aquella noche no. Solo miraba. Cuando salió al fin con las maletas, se quedó frente a la puerta. Esperó. Yo lo noté. Esperó alguna frase. Un no te vayas. Un hablemos. Un te necesito. Pero no encontró nada. Lo único que dije fue: llévate también las cajas que están debajo de la cama. Son tuyas. Su expresión se endureció. Volvió por ellas. Regresó. Y antes de abrir la puerta soltó: te vas a arrepentir cuando me veas triunfar. No respondí. Se fue. La puerta cerró y el departamento quedó en silencio. Un silencio raro. No triste. Raro. Me senté ahí varios minutos mirando la pared. Esperando que llegara la angustia. No llegó. Lo primero que sentí fue cansancio. Un cansancio profundo, como cuando terminas de cargar algo pesado durante demasiado tiempo y recién cuando lo sueltas te das cuenta del dolor en la espalda. Esa noche dormí casi 10 horas seguidas. Al día siguiente me desperté confundido por mi propia calma. Pensé que tal vez era un shock temporal. Que en unos días me iba a pegar la nostalgia. Pero los días pasaron y lo que apareció no fue nostalgia. Fue alivio. Alivio económico, para empezar. En cuanto terminó ese mes hice cuentas. Por primera vez en muchísimo tiempo mi tarjeta no estaba llena de consumos absurdos. No había pedidos de maquillaje de madrugada. No había transferencias para taxis a lugares innecesarios. No había membresías de cursos fantasmas. No había ropa nueva cada 3 días. Mis ingresos empezaron a sentirse como ingresos y no como dinero evaporándose. Después vino otro alivio. El mental. Llegaba a casa y estaba limpia. Silenciosa. Ordenada. Podía sentarme a cenar sin escuchar discursos sobre fama, sin tener que medir cada palabra para no iniciar una pelea ideológica sobre mentalidad mediocre. Volví a ver amigos que había dejado de frecuentar. Empecé a ir al gimnasio otra vez. Incluso dormía mejor. Y fue incómodo admitirlo, pero mientras más pasaban las semanas, menos la extrañaba. No porque nunca la hubiera querido. Sí la quise. Pero había querido una versión de ella que en realidad existió muy poco tiempo. La mujer de la que me enamoré y la que se fue con sus maletas ya no eran la misma persona. Pasaron casi 4 meses sin saber nada. Ni mensajes. Ni llamadas. Ni indirectas. Nada. Y sinceramente pensé que así se iba a quedar. Hasta que una tarde, mientras cerraba caja en el local, vi una notificación de un número que todavía tenía guardado. Camila. Solo decía: hola. Te vi hoy de lejos. ¿Te ves bien? Lo leí. Dejé el celular boca abajo. No respondí. 2 días después llegó otro. He pensado mucho en nosotros. Creo que las cosas terminaron muy mal. Ese sí me hizo exhalar con fastidio. No por dolor. Por intuición. Había algo oportunista en el tono. No era un mensaje nacido de culpa. Parecía un tanteo. Como cuando alguien mete el pie en una puerta para ver si aún puede abrirse. Seguí sin responder. Pero no se rindió. 3 días más tarde. Sé que estás molesto, pero me gustaría que habláramos como adultos. Luego. No todo fue malo entre nosotros. Después. Extraño tu compañía. Era curioso. La mujer que se había ido hablándome como si yo fuera poca cosa ahora escribía con una suavidad casi humilde. No me convencía. Yo conocía demasiado bien su ego como para creer en un cambio tan repentino. Aún así no bloqueé el número. No por interés. Por observación. Quería ver hasta dónde iba a llegar. Y llegó. Una semana después fui al café que estaba a 2 calles del local.
Era un sitio pequeño donde a veces almorzaba cuando no quería regresar a casa. Pedí un sándwich y café. Estaba revisando pedidos en el teléfono cuando escuché. ¿Adrián? Levanté la vista. Era Camila. Por un segundo tardé en reconocerla no por su cara, sino por cómo iba vestida. Durante toda la relación decía odiar la ropa femenina tradicional. Los vestidos, según ella, eran símbolos de complacencia. El maquillaje marcado era una forma de validación masculina. El labial rojo le parecía vulgar. Todo eso lo había escuchado decenas de veces. Y sin embargo ahí estaba. Vestido ajustado color claro. Cabello arreglado con ondas. Maquillaje evidente. Labial. Perfume dulce. Sonrisa ensayada. Parecía una versión construida para gustar. No para ser ella. Hola, respondí. ¿Puedo? Sin esperar realmente permiso se sentó frente a mí. La observé unos segundos. Ella jugueteó con una pulsera como fingiendo nervios. Qué casualidad encontrarte, dijo. Mentira. Yo iba a ese café mínimo 3 veces por semana. Demasiada casualidad. Asentí sin comentar. Empezó a hablar de manera ligera, como si no hubieran pasado 4 meses de silencio absoluto. Que había estado reflexionando. Que estaba más madura. Que entendía muchas cosas ahora. Que estaba enfocada en nuevos proyectos. La escuchaba, pero algo seguía sintiéndose fabricado. Como si cada frase estuviera elegida para sonar correcta. No para ser sincera. Me gustaría que pudiéramos hablar bien algún día, dijo después de unos minutos. Sin resentimientos. No tengo resentimientos, respondí. Eso pareció darle confianza. Sonrió más. Se inclinó un poco hacia adelante. Entonces tal vez podríamos empezar de cero. La frase quedó entre nosotros. Yo tomé un sorbo de café. No creo. Su sonrisa titubeó apenas. Pero no desapareció. La gente cambia, Adrián. A veces. Yo he cambiado mucho. No respondí. Porque honestamente no parecía cambio. Parecía estrategia. Se quedó mirándome unos segundos. Y luego, con una voz más suave, preguntó. ¿Todavía vives en el mismo departamento? Ahí entendí que esto apenas estaba empezando. No respondí de inmediato. Solo la miré. Camila sostuvo mi silencio con una sonrisa pequeña, de esas que intentan parecer inocentes pero tienen intención detrás. Sí, dije al fin. Sigo ahí. Qué bien, murmuró, bajando la vista como si la información le importara más de lo normal. La conversación no duró mucho más. Ella insistió un poco en que deberíamos vernos con calma, yo respondí con frases neutras y al final se levantó. Antes de irse, me tocó ligeramente la mano. Un gesto calculado. Me alegró verte, dijo. Asentí. La vi salir del café y por primera vez desde que apareció de nuevo sentí una incomodidad concreta. No era nostalgia. Era desconfianza. Porque Camila jamás había sido una persona que hiciera algo sin un motivo. Y todo aquello tenía demasiado esfuerzo encima para ser casual. Al día siguiente entendí que mi intuición no estaba equivocada. Eran casi las 9 de la mañana cuando tocaron la puerta del departamento. Yo estaba terminando de desayunar antes de ir al local. Abrí. Era ella. Llevaba otro vestido, distinto pero igual de llamativo, una chaqueta ligera encima y el mismo maquillaje cuidadosamente puesto. Incluso noté que había cambiado su perfume por uno mucho más dulce que el que usaba antes. Perdón por venir sin avisar, dijo con una voz extrañamente suave, pero necesitaba hablar contigo en serio. Debí decirle que no. Debí cerrar la puerta. Pero pudo más la curiosidad. Me hice a un lado y la dejé entrar. Camila recorrió con la mirada el departamento como si verificara que nada hubiera cambiado. Luego se sentó en el sofá. Yo permanecí de pie unos segundos antes de sentarme enfrente. ¿Qué pasa?, pregunté. Se acomodó el cabello detrás de la oreja.
He estado pensando mucho en nosotros. No dije nada. Sé que hice cosas mal, continuó. Sé que fui impulsiva, orgullosa, inmadura. Era la primera vez que la escuchaba usar palabras tan cercanas a una admisión de culpa. Pero incluso así, algo no terminaba de sonar limpio. Porque no hablaba como alguien arrepentido. Hablaba como alguien siguiendo un guión. Camila, ve al punto, dije. Parpadeó. Sonrió apenas. Siempre eras tan directo. Se levantó del sofá y caminó despacio hacia mí. Yo ya sabía que aquello no iba bien. Se sentó a mi lado, demasiado cerca. Puso una mano sobre mi antebrazo. La verdad es que te extraño. No respondí. Deslizó la mano un poco más arriba. Extraño cómo me cuidabas, cómo me hacías sentir segura. Seguía sin responder. Su tono cambió, se volvió más bajo. He pensado mucho en las noches contigo. Y antes de que terminara la frase, tomó mi mano y la colocó sobre su pierna desnuda. Fue un gesto tan artificial, tan poco natural en ella, que en lugar de despertar algo me produjo rechazo inmediato. Retiré la mano. ¿Qué estás haciendo? Su sonrisa se tensó. Intentando arreglar las cosas. Así no. Camila inclinó un poco la cabeza. Todavía trató de mantener el personaje. No me digas que no me extrañaste nada. No contesté. Porque la verdad era simple, no. La incomodidad en mi cara debió ser demasiado evidente. Ella insistió. Se acercó más. Intentó abrazarme por el cuello. Podemos volver a estar bien, susurró. Solo tú y yo. La aparté con firmeza. No brusco, pero sí claro. Basta. Ahí se rompió el ambiente falso. Camila se quedó quieta unos segundos mirándome. La dulzura desapareció de su cara. Quedó una expresión de cansancio. Como si estuviera agotada de actuar. ¿Ni siquiera así? Preguntó. Negué lentamente. No sé qué estás buscando, pero no es esto. Sus hombros bajaron. Volvió a sentarse. Se cubrió la cara con ambas manos. Y esta vez sí empezó a llorar. Al principio pensé que seguía actuando. Pero no. Porque ahora no había sensualidad ni voz infantil ni poses. Solo respiración entrecortada. Desorden. Fracaso. Esperé. Pasaron casi 30 segundos antes de que hablara. Estoy en problemas, Adrián. Ahí estaba por fin. La verdad. Me recargué en el respaldo. ¿Qué clase de problemas? Tardó en responder. Debo muchísimo dinero. La observé. ¿Cuánto es muchísimo? Camila tragó saliva. Casi 55.000. Sentí un vacío breve en el estómago. No porque me afectara a mí todavía, sino porque era una cifra absurda para alguien sin ingresos. ¿Cómo? Soltó una risa amarga entre lágrimas. Quise invertir en mi carrera. Y empezó a hablar. Durante meses, después de irse, se había obsesionado con demostrar que tenía razón. Que podía triunfar sola. Que no necesitaba a nadie. Sacó créditos. Pidió dinero prestado. Compró una computadora cara, interfaz de sonido, micrófonos profesionales, luces, cámaras, software, clases privadas, sesiones de grabación, publicidad en redes, hasta pagó a una supuesta asesora de imagen. Todo sobre la misma fantasía, lanzar su música de manera profesional y despegar. Pero nada pasó. Las canciones no funcionaron. Los videos no tuvieron alcance. La gente prometía ayudar y desaparecía. Los intereses crecieron. Las tarjetas se saturaron. Los cobradores empezaron a llamar. Su amiga, con quien se estaba quedando, le pidió que se fuera porque ya no aportaba nada. Y lentamente todo se derrumbó. La escuché en silencio. No había satisfacción en mí. Solo una especie de claridad brutal. Toda aquella superioridad, toda aquella seguridad con la que salió de mi casa meses atrás, se había sostenido sobre humo. ¿Y qué esperas de mí? Pregunté,
aunque ya sabía la respuesta. Camila levantó los ojos hinchados. Ayúdame. Así. Directo. No puedo. Por favor. No. Se acercó un poco. Solo necesito estabilizarme, salir de lo más urgente. Después te lo devolvería. No pude evitar una exhalación seca. Ni ella misma creyó eso al decirlo. Camila, no. Empezó a llorar más fuerte. No tengo a nadie más. Eso no cambia mi respuesta. Adrián, por favor, vivimos años juntos. Y terminaste diciéndome que yo estaba por debajo de ti. Mi tono fue frío. Ella se quedó callada un instante. Luego intentó otra estrategia. No sabía lo que decía. Sí sabías. Estaba confundida. No. La miré fijo. Estabas convencida. Eso le dolió porque era cierto. Se limpió las lágrimas con rabia. ¿Entonces vas a dejarme hundirme? No te estoy hundiendo yo. Silencio. Su respiración cambió. El llanto se fue apagando. Y entonces vi algo que reconocí enseguida, resentimiento. Cuando habló otra vez, su voz ya no era de súplica. Era dura. No pensé que fueras tan cruel. No es crueldad. Es límite. Después de todo lo que te di. Solté una risa incrédula. ¿Qué me diste? Esa pregunta la hirió. Se puso de pie de golpe. Perfecto, dijo secándose la cara. Si así quieres hacerlo. Yo también me levanté. Camila, es hora de que te vayas. Pero no caminó hacia la puerta. Se quedó ahí, mirándome con una frialdad nueva. Y dijo lentamente. Si yo quisiera, podría complicarte mucho la vida. No contesté. Podría decir que intentaste aprovecharte de mí hoy. Sentí un golpe de adrenalina inmediato. No porque le creyera moralmente, sino porque entendí la clase de desesperación en la que estaba. La miré varios segundos. ¿Me estás amenazando? No respondió. Eso bastó. Fui hacia la puerta y la abrí. Fuera. Adrián. Fuera. Ahora. Mi voz debió sonar distinta porque no discutió más. Tomó su bolso. Caminó hacia la salida. Pero antes de cruzar la puerta todavía murmuró. Te vas a arrepentir. La cerré sin responder. Me quedé inmóvil en medio del departamento. El corazón me latía con fuerza. No por tristeza. Por alerta. Ese mismo día guardé el registro de cámaras del edificio donde se veía su llegada y su salida. Saqué capturas de todos sus mensajes. Grabé las llamadas que vinieron después. Porque sí, vinieron. Esa misma noche empezó a escribirme. Primero rogando. Luego culpándome. Después exigiendo. Y finalmente amenazando. Si no me ayudas vas a ver. Puedo destruirte. No sabes lo que soy capaz de decir. Cada mensaje confirmaba que ya no estaba tratando con una exnovia. Estaba tratando con una persona desesperada. No respondí casi ninguno. Solo una vez. Le mandé una sola nota de voz. Todo está guardado. Mensajes, llamadas, cámaras del edificio. Si intentas acusarme de algo falso o vuelves a amenazarme, lo voy a llevar por la vía legal. No me contactes otra vez. Después de eso hubo silencio. Un silencio total. Me bloqueó de todas partes. Desapareció. Pasaron cerca de 2 meses. Yo retomé mi rutina. Pensé que ahora sí la historia había terminado. Hasta que una mañana mi auto entró al taller y me tocó moverme en autobús. Subí con sueño, pagué el pasaje y avancé por el pasillo. Entonces la vi. Camila estaba sentada casi al fondo con una guitarra. Cantando covers para los pasajeros. Una funda abierta en el suelo con algunas monedas. Su voz no era terrible. Pero tampoco tenía nada extraordinario. Era simplemente una voz común tratando de llamar la atención de gente cansada que solo quería llegar a su destino.
Me quedé de pie mirándola unos segundos. Ella levantó la vista. Me reconoció. Nuestros ojos se cruzaron. No sonrió. No hizo gesto alguno. Solo siguió cantando como si yo fuera otro pasajero más. Y en ese instante entendí algo. No sentí victoria. No sentí lástima. Solo comprendí con una claridad casi fría que algunas personas pasan tanto tiempo creyéndose destinadas a algo inmenso que nunca aprenden a construir nada real. Cuando llegó mi parada, bajé del autobús. No miré atrás. Y esa fue la última vez que la vi. A veces la vida no castiga con dramas espectaculares. A veces simplemente te deja frente al resultado exacto de tus propias decisiones.